Buenas noches con todos, señores, señoritas. A las 8 en punto comenzamos. A las 7, disculpe. Hasta las 8. Ya. Bueno, buenas noches. Ahora sí vamos a empezar la clase. Ya, a ver. ¿Me confirman que me están escuchando, por favor? A ver, me confirman, por favor. Alexis Daro, Anderson Ipiales. ¿Sí me escuchan claro? Sí, listo. Ya, a ver, entonces comencemos con la clase. Vamos a ver lo que se trata.
de números complejos. Vamos a ver primero lo que se trata de números complejos. ¿Listo? Ya, primero vamos a tener claro lo que representa y lo que es un número complejo. Un número complejo es un par ordenado. ¿Qué quiere decir que sea un par ordenado? Que consta de dos partes, ¿cierto? En este caso tiene que ser de la forma z igual a A más BI. ¿Qué quiere decir esto a su vez? Que está representado por dos partes, ¿cierto? Como lo dije, un par ordenado. La parte A, que sería la fracción real, y la parte de BI, que sería la fracción imaginaria, donde obviamente los términos de la variable A y B son números reales. Los números reales, como sabemos, son cualquier número que esté o conste dentro del plano de lo que podemos contar, ¿cierto? De menos infinito a más infinito, nada más. Ya, entonces tanto A y B representan eso. Si la letra I significa que es la parte imaginaria, nada más, pero por reglas de números complejos se dice que la, que la expresión I al cuadrado es igual a menos 1. Es la única condición que nos determina los números complejos. Entonces, como les dije, entonces el número complejo consta de dos partes, la parte real y la parte imaginaria, en la que el real solo es, la parte real solo representa como un número, una magnitud, y la parte imaginaria que se representa con la parte de real y más la unidad imaginaria que está a su vez es y es la parte imaginaria, ¿no? Ya, entonces sigamos. Eh, Dentro de los números complejos se dice que todo número real es un número complejo, todo número real. La única diferencia es que como podemos ver que un complejo real solo consta de la magnitud sin el imaginario, ¿cierto? Cero y entonces es como que no hubiera. Entonces solo tenemos la parte A. Y un imaginario puro es aquel en el que ya no tenemos una parte real, sino solo una parte imaginaria, como podemos ver que es 0 más BI. O sea, ya no es la parte real. ¿Listo? Y además que, bueno, como les dije en el inicio, todo número complejo es un número real es un número complejo. Entonces, bajo la expresión de x al cuadrado más 1 y al cuadrado menos 1 es una raíz de esta ecuación. O sea, en realidad los números complejos nos sirven para resolver cualquier ecuación. ¿Ya? Eso nomás tienen que tener en cuenta. Listo, sigamos. Las operaciones racionales con números complejos. Como sabemos, podemos realizar en cualquier número, podemos realizar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ¿cierto? Ya entonces no tiene por qué ser diferente con los números complejos. Lo único que tenemos que tener en cuenta aquí, ¿qué es? En cuanto a la adición o la suma, a su vez, ¿no? Quiere decir que tenemos dos números complejos, tanto A más BI y C más DI. Entonces tenemos que sumar los términos que sean reales por un lado y los términos imaginarios por otro lado. Por ende, entonces el término A es la parte real, C es la parte real del un número complejo y del otro número complejo. Entonces les asociamos, ¿cierto? Podemos agruparles. Sumando la parte A y la parte C aquí en unos paréntesis y la parte imaginaria de igual manera. Pero si bien solo sumamos del mismo tipo, reales con reales e imaginarios con imaginarios, nada más. Eso nomás se hace tanto para la suma como para la resta. Productos de escalares, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué representa la R? R significa cualquier término, cualquier variable, cualquier número que ustedes determinen que sea, o ya sea una fracción o un número cualquiera, ya sea entero o fraccionario, no importa. Y le multiplicamos por el número complejo. Como sabemos, el número complejo es de la forma A más B, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Solo hacemos la propiedad distributiva de las multiplicaciones, en que hacemos el R por el A y el R por el B, y obviamente el B también está multiplicado por el I, entonces ya. Entonces esta parte queda como parte imaginaria y el RA como la parte real, nada más. Ya, en producto de términos o números complejos, ¿qué se hace en este caso? En este caso tenemos que hacer igual la propiedad distributiva con cada uno de los términos, ya sea sería AC, ADI, BCI y BDI, I cuadrado, ¿cierto? Porque I con I es I cuadrado. Y como vimos al inicio en la primera diapositiva, I cuadrado que es igual a menos 1, ¿cierto? Entonces de aquí es lo que sale el signo negativo de AC menos BD. Ya esta solo es una propiedad, entonces tienes que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces lo que más tienen que tener ahorita en cuenta es lo que le dije, esa propiedad de I cuadrado es igual a menos 1.
tienen que tener muy en cuenta eso porque con eso vamos a seguir utilizando y vamos a ir trabajando, ¿ya? Vamos. La potenciación de números imaginarios. Bueno, cuando potenciamos o le elevamos a un exponente el número imaginario, como sabemos, el número imaginario es i. Entonces vamos a hacer las diferentes expresiones para ir calculando, ¿ya? Como sabemos también el término o la propiedad de las potencias, cualquier número elevado a 0 es igual a 1. Claro que la base tiene que ser diferente de 0, ¿no? Entonces por eso es aplicable. Y como aquí sabemos que i es imaginario y no es 0, entonces por eso es aplicable aquí. I a la 0 es igual a 1. ¿Cuál es la otra? Cualquier número elevado a la unidad es igual a la misma unidad, ¿cierto? O sea, la misma variable que está al inicio, no tiene por qué variar. Ya, y aquí, esta es la que nos daban de base, ¿cierto? Que i cuadrado es igual a menos 1. Ya ya nos dan como regla general, entonces tenemos que ir aplicando. Entonces ahorita sí vamos a ir trabajando los diferentes términos, solo para trabajar y darnos cuenta de lo que tenemos que ir haciendo, ¿listo? Ya, aquí por ejemplo la de i al cubo, tenemos que irle trabajando. Entonces, ¿cómo le íbamos trabajando? Entonces, aquí sabemos, por propiedad de potencia de la misma base, se conserva la misma base y se suman los exponentes. Entonces, i al cubo es lo mismo que decir i al cuadrado por i a la unidad, ¿cierto? Y vamos a ir resolviendo. Entonces, sabemos que i al cuadrado es igual a menos 1, como está arriba, y i a la 1 es igual a i. Entonces, así trabajamos. Entonces, ahí se lo multiplicamos destruyendo los paréntesis y nos sale que i al cubo es igual a menos i. Nada más. Y vamos entonces, sí, igualmente, vamos calculando para i a la cuarta, que igual sería. O sea, de alguna manera podría ser que i al cubo por i, o como yo le puse aquí, i al cuadrado por i al cuadrado, que nos sale aplicando menos 1 por menos 1, nada más. Entonces aquí sería, ¿cuánto? I a la cuarta es igual a la unidad. Y así vamos a ir trabajando con los diferentes, con todos los términos que nos podamos imaginar, ya sea al infinito, como decir, i a la décima, a la decimocuarta y así, sucesivamente. Solo tenemos que ir teniendo en cuenta esto. Bueno, y ahorita ya sacando uno y otro término, entonces podemos ir trabajando independientemente, ¿no? Ya, y como les dije aquí, la propiedad de las potencias de igual base, eso es lo que más vamos a necesitar aquí. Ya, la representación gráfica de los números complejos. Ya, entonces para resolver esto, o más bien representar de manera gráfica, como dice en el título, primero tenemos que tener en cuenta que, como vemos en la parte izquierda superior del plano cartesiano, tenemos tanto en el eje de las abscisas o del eje de las X y el eje de las ordenadas o el eje de las Y. Ahí ponemos los puntos o las coordenadas que nos da el número complejo. Ya, entonces tenemos, ¿cierto? Que un número complejo entonces está determinado o está representado por dos coordenadas, ¿ya? La coordenada A y la coordenada B. La coordenada A, que sería ¿qué? La parte real. Y la parte B, que sería la parte imaginaria. Entonces, en el eje de las X, como podemos ver en el gráfico, serían la variable real. Y en el eje de las Y o las ordenadas tendríamos la variable imaginaria. Ya solo el número, la magnitud, ¿cierto? Lo ubicamos y lo ubicamos de ese punto y ya tenemos nuestro número complejo representado gráficamente. Nada más. Ahora, si queremos sacar, bueno, aquí solo representamos un punto, pero en realidad el número complejo lo podemos representar como un vector. Un vector significa esta línea que va desde el origen del plano cartesiano a la coordenada que nosotros estamos ubicando de acuerdo al número complejo. Ya, entonces aquí, como sabemos, entonces esta línea vendría a ser la hipotenusa, ¿cierto? Y aquí aplicando Pitágoras podemos sacar el valor absoluto, la magnitud o también llamado módulo, que eso es igual a la suma de los cuadrados de sus coordenadas, nada más, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus coordenadas. Y aplicamos Pitágoras y así ya nos resolvemos todo de manera gráfica. Y aquí en la parte derecha, que es el gráfico este de aquí, esto es lo que está aquí escrito acá arriba, que dice que dos binomios se llaman conjugados si y solo si difieren de su signo central
denotado como Z y aquí con la flechita acá arriba, o apóstrofe aquí, ¿ya listo? Como vemos aquí. Y a la parte de acá es lo mismo que ya vimos acá en la parte izquierda, pero como quien diría, esta sería una imagen para el otro lado. Si ven acá, aquí cambia solo el signo. Como ven, aquí en la parte de las Y positivas, o sea, para arriba está B. Entonces, en la parte de para acá abajo sería menos B. Y ubicando esa coordenada nos saldría este. Ya, alfa con la raíz encima, que eso sería la conjugada. A eso le denominamos conjugada. Y como tiene las mismas conjugadas, ¿por qué? Porque no nos afecta el signo en la hipotenusa, no tendremos el mismo módulo tanto en la parte superior como en la parte inferior. Nada más. Sigamos bien. Ya. Entonces, la forma polar de los números complejos. En la parte de allá, entonces, ¿qué representaría el Z más ABI? Sería una forma rectangular, ¿cierto? O sea, porque nos dan puntos. Cambio para saber, para determinar o para calcular de una manera polar, ¿qué quiere decir polar? O sea, determinadas tanto por coordenadas y ángulos. Entonces estábamos también en un ángulo. ¿Cuál ángulo? El ángulo que se forma del eje de las abscisas, o sea, el eje de las X, y nuestro vector de plano, o sea, nuestro vector del número complejo que se forma aquí. Si ven, este se llama el vector, el R, que es lo que calculamos como la hipotenusa. Ya, entonces, el ángulo formado entre este y esta línea o vector que nosotros le determinamos calculándolo, determinamos la forma trigonométrica o forma polar del número complejo. Entonces, la forma polar sería que Z es igual a R que era la magnitud, obviamente, que sacamos de la hipotenusa, y siguiendo las coordenadas, en el coseno de teta, ¿qué vendría a representar? La coordenada en X, porque siempre sabemos que representamos por coordenadas, siempre ponemos X primero y luego Y, ¿cierto? Entonces, X sería coseno de teta, y la parte Y sería la otra que sería seno. ¿Por qué? Porque sabemos las propiedades trigonométricas de un triángulo rectángulo. ¿Qué dice? Que el coseno es igual a la, ¿cómo se llama? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y en el seno sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y así vamos aplicando los diferentes para sacar las coordenadas. Y donde sabemos que R, como habíamos dicho, que es el módulo. Y aquí está cómo podemos sacar el ángulo, que también vamos a necesitar. El ángulo nada más se determina de acuerdo a las coordenadas. La tangente del ángulo es igual a ¿qué? Al cateto opuesto, que sería B, sobre el cateto adyacente. ¿Cuál es el adyacente? Es A. Entonces aquí solo despejamos y nos sale que θ es igual a la tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que es B, o la parte imaginaria, y sobre A, que es el A, es el cateto adyacente o parte real. ¿Listo? Ya. La potenciación de números complejos, como igual también vimos antes, bueno, aquí es una regla un poquito más específica y más elaborada, pero igual es sencillita. Aquí, bueno, este científico demostró esta identidad, o sea, haciendo hipótesis y demostrando todo esto, ¿cierto? Que coseno de teta más i seno de teta, todo elevado a la enésima potencia, es igual al coseno de la enésima potencia por teta más i seno de enésima potencia de teta. Nada más le está diciendo que, entonces, cuando elevamos estos términos, considerando el término imaginario, solo le pasamos a multiplicar al ángulo, nada más. Solo que tenemos que tener claro que el n, o la enésima potencia que está de este lado izquierdo, pasa a multiplicar solo al ángulo, ¿no? No afuera, sino solo al ángulo. Entonces tendríamos que multiplicar primero el ángulo por el n, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta que la forma trigonométrica o forma polar de nuestro número complejo es igual a esto, o sea, z, como determinamos antes, entonces hacemos un reemplazo nada más, considerando esta identidad que tenemos al inicio, acá arribita. Entonces tenemos que z a la enésima potencia es igual a esto. Nada más hacemos un reemplazo, ¿cierto? Como dice, entonces esto es una fórmula para determinar la potencia de números complejos de manera más sencilla, porque si no ya tendríamos que hacer un trabajo un poquito más elaborado. Entonces ya teniendo en cuenta esta propiedad, ya es mucho más sencillo porque nos ahorramos procedimientos. Y ahorita sí, ya vamos a ver en ejercicios. Como les dije, ya antes ya habíamos visto esto del término o unidad imaginaria,
podemos desglosar en diferentes términos e ir calculando igualmente de manera polar, ¿cierto? Entonces aquí vamos a resolver estos ejercicios. Ya, entonces aquí como dijimos, la i a la quinta entonces podría determinarse de igual manera poniendo i a la cuarta por i, o como yo le puse aquí, i al cubo por i al cuadrado, o también podría ser i al cuadrado por i al cubo. Ya saben que aquí, en este caso, también aplica las propiedades de la suma y de la multiplicación, que son que el orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos elementos o potencias con la misma base, entonces solo se suman, entonces nos dan lo mismo, ¿cierto? Podemos trabajar de igual manera. Como vimos igual al inicio, en la parte de las potencias de los imaginarios, decimos que i al cubo nos salió que es igual a menos i, y i al cuadrado era igual a menos 1. Por ende, tenemos que i a la quinta sería igual a i, nada más. Muy sencillito, ¿cierto? Ya, ahorita vamos a hacer el otro. Entonces vamos viendo, a ver, denme, ahorita sí ya les voy a preguntar. Van a darme ideas de cómo resolverían el i a la 25. A ver, Edwin Casillas. A ver, dígame, ¿cómo le resolvería i a la 25? O algún, a ver, sí, Edwin Casillas si que puede, para que me dé una idea de cómo le resolvería. Muy buenas noches, ingeniero. Claro que sí. Podemos distribuirle. Sería eso haciéndole i a la al cuadrado. ¿Ya? Multiplicamos 25 a 25 veces, 24. Y eso lo sumamos y menos que quedaría ahí solito. A ver, ¿me repiten? No le entendí muy bien, disculpe. Entonces, i cuadrado más i cuadrado más i cuadrado, hasta que tenemos i 24. Y Ya, quedan así. ya. Y de ahí sería, entonces usted dice que le ponemos i al cuadrado hasta que sume 24 y de ahí por i, ¿cierto? Claro, Ya, esa es su idea. sería i 25. Ya, listo. Ya, sí es una buena idea, aunque ya la veo un poquito trabajosa. A ver, vamos viendo a alguien más. Buena idea. A ver, Hernán Paladines. A ver, me da una idea de cómo usted le resolvería eso. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, diga, a ver, ¿cómo le resolvería el i a la 25? Le pondría I por I, a ver, I elevado a la 20 y por I elevado a la quinta. Ya, entonces ya claro, ¿no? O sea, bueno, ya tiene un poquito, una idea un poquito más. ¿Por qué? Porque ya tenemos resuelto el i a la quinta, entonces me tocaría resolver el i a la 20, ¿cierto? Ya, sí, esa es una muy buena idea. Entonces vamos a trabajarle de esa manera. ¿Listo? A ver, o sea, la idea era eso. O sea, que podamos trabajar un poquito por parte. Ya eso es lo que resolvimos. Como, entonces aquí ya le dije. Entonces, yo le decidí trabajar de esta manera. I a la 25 le dividía en i a la 10, por i a la 10 y por i a la quinta. Entonces aquí solo le apliqué una operación más, que sería i a la 10. Pero yo i a la 10 puedo que simplificarle de dos maneras, ¿cierto? ¿Cómo? Podría hacerle así, ¿cierto? Porque i a la quinta ya tenemos. I a la quinta por i a la quinta, ¿cuánto ha sido? I. Entonces i por i es i al cuadrado. I al cuadrado es igual a menos 1. Entonces ya tenemos i a la 10. Y solo podemos reemplazar y calcular, ¿cierto? Entonces, ya teniendo esto en cuenta, entonces, a ver, sería Jacqueline Bravo Suárez. A ver, dígame cuánto saldría entonces i a la 25. ¿Cuál sería el resultado? A ver, Jacqueline Bravo. ¿Está? ¿No está? A ver. A ver, vamos preguntando a alguien más en todo caso. Caterine Aizaga, a ver, ¿cuánto saldría la operación de i a la 25 ya teniendo en cuenta esto? Que ya sacamos i a la décima y considerando eso. ¿Cuánto saldría? -1. Ya,
No, a ver, el I a la 25, ¿cuánto me dijo? Y a la 25 quiero que me resuelva. ¿Cuánto le saldría? O explíqueme cómo le sacaría, porque ya tenemos I a la décima e I a la quinta, ¿cierto? A ver. ¿Cómo? A ver, dígame. Caterine. A ver. Si le avanza la comprendele. Solo sería de reemplazar nomás. Quiero que me diga, o sea, entonces el I a la décima es a la menos 1, entonces ¿cuánto sería el I a la 25? Está reemplazando, ¿no? A ver, ¿ya le sacó? ¿Sí? ¿No tienen algún problemita? O alguien, a ver, alguno que haya sacado la respuesta de I a la 25, solo tienen que reemplazar nada más los valores y hacer la multiplicación. Multiplicación de 3 términos nada más. Y como en realidad aquí solo trabajamos con unidad por I y con signos nada más, entonces no tendría mayor dificultad, ¿cierto? A ver, Juan Ceballos. ¿Sí está Juan Ceballos? Buenas noches, ingeniero. Sí, a ver, dígame. A ver, ¿cómo ¿Sí me escucha? Sí, sí, le escucho bien. Ya. A En ver, la respuesta de I-25, ¿verdad? sí, exactamente. A ver, ¿cómo le sacó primero? Explíqueme. Porque ya tenemos I a la décima y I a la quinta. Entonces, ahí, ¿cómo le sacó? Sería I, I5 por I5 Ya, por I5 y por I5. sí, ya sacamos, por eso dije, ya la I décima ya le sacamos. Entonces ya sacamos. Entonces ya podemos determinar la I décima e I quinta. Entonces ahorita ya solo sería de reemplazar. Entonces, ¿cómo le reemplazaría? Sabiendo que I a la quinta es igual a I, e I a la décima es igual a menos 1, porque eso ya sacamos. A ver. O reempláceles. A ver, usted dígame cómo le resolvería nada más. Y le sacamos la respuesta. O cuánto le sacó si es que ya le sacó la respuesta. I10, I10 es menos Menos 1, ajá. 1, ¿verdad? Sí. I-1 por I-1. No, sería, a ver, entonces verá, usted donde está I décima, reemplazaría por menos 1, entonces quedaría menos 1 por menos 1 y por I. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? Si tenemos menos 1 por menos 1 y por I. Sería I-2. No, porque aquí estaríamos multiplicando, no sumándole, entonces le haríamos así, verá. Entonces sería así, mire. Así sería. Eso es lo que le digo. Entonces, y décima, decimos que es menos 1, y décima, decimos que es menos 1, y quinta, que sacamos de acá arribita, es i, ¿ya? Entonces, ya haciendo esta operación nos sale que i a la 25 es igual a i, ¿ya? ¿Por qué? Porque menos 1 por menos 1 nos da 1. 1 por i es i. ¿Listo? Ya, entonces ahí sí, ya sigamos trabajando, ¿ya? Vamos, a ver, sigamos viendo. Entonces aquí, entonces este término, como vemos, entonces lo que más es utilizable es el i al cuadrado. Es el único que vamos a ir trabajando, como me dijo un estudiante al inicio, podemos ir trabajando cuantas veces podemos con i al cuadrado, aunque se nos hace muchas multiplicaciones, así que sería un poquito más trabajoso el proceso, ¿no? Entonces aquí se trata de optimizar el tiempo y tratar de sacarle independiente cada uno. Entonces, por eso para mí me salió más sencillo sacarle primero a la décima y a la quinta que ya tenía y ahí solo multiplicar. Y como son términos de bajos módulos, entonces no es que me resulte mayor inconveniente. ¿Ya? Ya, a ver, entonces,
Ya, entonces ya, si es que alguien igual quiere decirme la respuesta, todo me pone la manita y yo ya le activo el audio, por favor. Ya, me disculpan ahí que no me di cuenta de eso. Ya, entonces, a ver, sigamos viendo, ¿ya? Y ahorita vamos a lo que sería la parte que vimos al inicio, igual la forma polar. Ya, entonces aquí igual de la forma polar, la manera sería, primerito, el ejercicio nos dice que z es igual a 5 más 3i. Entonces le tenemos que representar teniendo en cuenta que que el número complejo es de la forma z igual a más b, entonces primero vamos a ver qué es igual a y qué es igual b, ¿ya? Entonces eso es lo primerito que vamos a hacer. Entonces, a ver, vamos viéndole a alguien aquí. Eh, a, a ver, ¿a quién? A Rubimena, a ver. De Rubimena me dice cuál es el término A y cuál es el término B en esa expresión. Nada más. Rubí Mena. A ver. ¿Sí? ¿Se encuentra? Si no, a alguien más que me pueda ayudar, igual me alza la mano para que me diga cuál es el término A y cuál es el término B en esta expresión, nada más. Muy simple. A ver, Edwin, a ver. Listo. A ver, Edwin Casillas, entonces, ¿cuál sería el A y cuál es el B? La A es 5 y el Ya. B es 3. Ya, exactamente. Entonces, vamos a ver, como usted mismo vamos a ir trabajando. Entonces, ya, exactamente. A es 5 y B es igual a 3. Entonces, para resolver de manera polar, ¿qué primero necesitábamos para expresar un número de manera polar? La, la, Necesitábamos, primerito identificamos estos términos. Ya, estamos bien. Después también identificamos o sacamos un módulo, ¿cierto? el módulo de esa no era la hipotenusa. Eso, muy bien. Entonces sacamos la hipotenusa. Entonces, estábamos haciendo, entonces, sacamos la hipotenusa, que sería esto. ¿Sí le ve? Sí. Bien, aquí solo hacemos de reemplazo nada más. ¿Cierto? Ya, a ver, entonces ya. A ver, vamos a ver a alguien más entonces que participe. A ver, y usted muchas gracias por su participación. ¿Ya? A ver, alguien que me diga de ahí después qué determinados para sacar la manera polar. Me alza la mano, por favor. ¿Qué más necesitamos después de sacar el módulo? ¿Qué más necesitábamos para determinar la manera polar de un número complejo? ¿Ya? Alexis Daro, a ver. El número imaginario. Ya, el número imaginario en realidad es el BI. Bueno, el número imaginario, claro, es el BI. Ese es el número imaginario. Pero aparte de eso, necesitábamos otro. Claro, necesitábamos la magnitud. Módulo o valor absoluto también se le da a mí esto, ¿cierto? Después de esto necesitábamos hacerle el ángulo. ¿Listo? Ángulo. Necesitábamos un ángulo. Con el ángulo, entonces aplicamos la misma fórmula que habíamos visto al inicio, en la parte de la forma polar, que sería igual a la tangente a la menos 1, de la parte imaginaria sobre la parte real, que sería igual a esto, que solo hacemos un reemplazo, que porque por algo le sacamos al inicio primero estos dos términos, nada más. Y al último, ya haciendo eso, ya solo reemplazamos, ¿cierto? ¿Qué reemplazamos? Solo de la forma trigonométrica. ¿Cuál es la fórmula trigonométrica? Es de esta fórmula que tenemos en la parte de aquí abajo. Y solo hacemos los reemplazos que ya tenemos aquí. Solo hacemos los reemplazos de los valores que ya hemos sacado, nada más. ¿Listo? A ver, entonces ahorita vamos a hacer el otro. Ya, ese ejercicio. Que el z es igual a la raíz de 2 más raíz de 5 más 2i. Entonces, a ver. Igual, a ver, vamos ahí sí a hacerle participar a alguien más. Vamos a Milton Vázquez. A ver. A ver, dígame en esta expresión, el z es igual a raíz de 5 más 2i, ¿cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria? A ver, Milton.
¿Cuál sería la parte real y cuál es la parte imaginaria en esta expresión? ¿No? A ver. Carlos Loachamín. A ver, vamos. Ya, el real es la raíz de 5 y el imaginario es el 2, 2i. Eso, 2i sería la parte imaginaria, exactamente. Entonces, dígame, ¿cuál sería el módulo? Teniendo en cuenta que ahí está la fórmula, ¿cierto? Claro, le reemplazamos la raíz de la raíz de 5 más, Al más 2 cuadrado. al cuadrado, ajá, Ajá, más. más 2 al cuadrado. Exactamente. Entonces, eso nos sale de cuánto. A ver, vamos viendo. Nos sale 3, ¿ya? A ver, entonces, ya, usted ya listo. Muchas gracias. A ver, vamos a alguien más. A ver si le están entendiendo. Vamos con William. A ver. A ver, usted dígame cómo sería el ángulo. ¿Aló? Sí, ¿Aló? buenas noches, sí, Sí. dígame. A ver, Buenas noches. A ver, tendremos, esa es la raíz de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual. Ya tenemos este valor. ajá, ya, De a ver, ahí el ángulo sería entonces la tangente a menos 1 ajá, de 2 sobre la raíz de 5. exactamente, muy bien. Ya, exactamente. Ya, y ahí sí, ya. Y a ver, usted mismo, ya que para terminar el ejercicio, entonces, ¿cómo quedaría la forma polar de este número complejo? ¿Cómo quedaría? Igualita, aquí está la expresión, ¿cierto? A ver, solo vaya a ver reemplazando nomás. Ahí nos quedaría, no estoy. Sería z igual a, aquí, donde dice forma trigonométrica, esa es la expresión, ¿no? Ajá. Y entonces ahí solo reemplace lo que usted ya tiene aquí. ¿Sí le ve los resultados? Entonces solo... Entonces sería A3 que multiplica la suma del coseno de 41,81 más I por el seno de 41,81. Exactamente. Muy bien. Ya. Ya, muy bien. Muchas gracias. Ya. Listo. Entonces esta es la forma polar. Entonces aquí lo que se necesita nada más es determinar la parte real y la parte imaginaria, que es muy sencillito, ¿no es cierto? Aquí de determinar, porque son expresiones cortas. La parte real, el término que no tenga la letra I, nada más. Y la parte imaginaria es la que está junto al término i, o la variable o letra que determina la imaginaria, o la fracción imaginaria nada más, ¿no? Y ahora vamos a estos últimos de acá. Ya, entonces aquí tenemos que nos dice calcule el conjugado. A ver, entonces vamos a ver si es que prestaron atención en esta parte. A ver, Estefanía Criollo, a ver. Mm, a ver, ¿Me escucha? sí, le escucho. Buenas noches. Inge, muy buenas noches, ¿cómo está? Sí, a ver, dígame a ver, entonces, ¿qué era el conjugado? El conjugado, Ajá. A ver, Estefanía Criollo. ¿Le puso atención? O no le puso. A ver, entonces vamos a Milton, ya vamos a Milton, ya. ¿Qué era el conjugado? A ver, Estefanía, a ver, y ahora sí ya. A ver, dígame, ¿qué era el conjugado? mil disculpas, lo que pasa es que como estoy trabajando se me aplastó mal. Ah, O ya, sea, el listo. conjugado sería como, o sea, serían los números complejos. Ya, claro, un conjugado depende de dos partes, ¿ya? Pero claro, es un número complejo, que estamos hablando solo de números complejos, pero ¿qué le hace un conjugado? ¿Se acuerda o no se acuerda? No, Inge, mil disculpas. Ya, no se preocupe, a ver, entonces vamos a alguien más. A ver, Edwin Casillas, a ver, ¿qué El era un... conjugado es, Ya, a ver, sí, el conjugado era el mismo módulo, pero negativo. El exactamente, imaginario negativo, ese es el conjugado. exactamente. Entonces, en la primera expresión, dígame, ¿cuál sería el conjugado de 7 es igual a 5 más 3i?
5 menos 3 imaginario. Exactamente, muy bien. ¿Ya? Y el último, igual, ¿cierto? Igual, raíz cuadrada de 5 menos 2 imaginario. Exactamente, listo. Muy sencillito, ¿cierto? Ya, muchas gracias, Edwin. Ya, listo. Y así nada más es la parte de los conjugados. En esto, a ver, en la parte de los conjugados, como dijimos, entonces hay que tener muy en claro que los números reales son números complejos. O sea, todo número en realidad va a venir a ser un número complejo. Lo único en lo que se diferencia es en que constan de una parte imaginaria o no, nada más. Y entonces ahí podemos hacer todo el trabajo. Entonces, todo número, toda expresión podemos determinar tanto de manera rectangular como de forma polar, nada más. Y ya explicamos los distintos términos, ya sean unas expresiones más grandes o más pequeñas, y ahí ya difiere nada más la complejidad del ejercicio, ya sea más grande o más pequeño, como vimos ahí solo resolviendo el término de I a la 25. O podemos hacer una multiplicación de términos con números complejos. Por ejemplo, podríamos multiplicar el 5 más 3i por la raíz de 5 más 2i. Nada más. Pero aquí lo único que diferenciaría es que hay que tener en cuenta que el i por i es igual a menos 1 y ya podemos resolverle de manera sencilla, nada más, ¿ya? Ya vamos a ver el otro tema, entonces. Con esto, o alguna inquietud, alguna pregunta que tengan de este tema, sino para seguir al siguiente tema. Nada. Listo, parece que está claro el tema, entonces vamos avanzando. ¿Listo? Ya. Ya, a ver, vamos a lo siguiente. Entonces sería la parte de representación esta de acá. ¿Listo ya? Ya, a ver, todos vamos a ver los signos de agrupación, que bueno, este ya es un tema un poquito más sencillo, entonces que vamos a hacer un poquito ya más ágiles, ¿ya? Pero igual, si es que tienen alguna inquietud, solo alzan la manita y yo ya les activo el audio nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para los signos de agrupación? O sea, primerito, para los signos de agrupación tenemos que tener en cuenta que hay cuatro formas básicas de hacer operaciones, ¿cierto? Las primeras, que son suma, resta, multiplicación y división, como tenemos claro, ¿cierto? De ahí las otras, que son las potencias, los radicales y todos los otros términos que ya después vienen, ya sean con exponentes o con, no sé, factorales y tanta cosa, ya esos aplican otras reglas, pero ahorita vamos a ver los términos básicos. Entonces vamos, para la suma. No, ya bueno, esta es más sencilla, entonces decimos que para sumar dos o más números de igual signo, lo que se tiene que hacer es sumar las cantidades, ¿cierto? Nada más. Si es que tienen cantidades del mismo signo, nada más se suma. Más claro que eso ya no se puede. Y ahí, si se tienen números de signos diferentes, ¿qué se hace? Que se tiene en cuenta el número mayor, se resta el menor y se pone el signo del menor. Esos son nada más sumas y restas, nada más. Y como nos ponemos aquí, ver. Aquí solo realizamos la suma, muy sencillito, como son del mismo signo, nada más se suman, 3 más 2, 5, nada más. Igualmente acá, todo aquí tenemos signos hemos hecho una operación con magnitudes de distinto signo, entonces, ¿qué hacemos? Esperen, a ver, ¿alguien levantó la mano? No le veo, déjenme ver. Así, a ver, Catherine Aizaga. Ingeniero, disculpe, no se ve La pantalla. la pantalla no se ve. ¿No se ve? No, Ya le la explicación usted. Ya, listo, no se preocupe. Ya, aquí sí ya le ven. ¿Sí? A ver, ¿me confirman? Ya, listo, ya. Entonces, como les dije, bueno, aquí vamos a ver. Como les dije, entonces, los signos de agrupación, las operaciones básicas, y vamos a ir trabajando ya el resto. ¿Listo ya? Entonces, tiene el mismo signo, como les dije, nada más se suman. Si tiene diferente signo,
se toma el número mayor, se resta el otro término y se tiene en cuenta el signo del número mayor. Ahorita esto más vamos a tener en cuenta con los ejemplos nada más. Como dije, bueno, aquí es una simple suma, ¿cierto? Cuando es una operación con términos del mismo signo, solo se suman. 3 más 2, 5 nada más. O 20 más 40, 60 y así, independientemente. No importa las cantidades. Y aquí sí tenemos, en cambio, términos de diferente signo, ¿cierto? Entonces aquí que cogemos el término mayor. ¿Cuál es el término mayor? 16. Le restamos 13, que nos da 3. Y cogemos el signo del número mayor. ¿Cuál es el número mayor? 16. Y es negativo, entonces quedaría menos 3. Nada más. Y así vamos trabajando. En sumas no hay problema, ¿cierto? Vamos para la diferencia o resta. Ya dice, si se tienen números de igual signo, para obtener la diferencia de dos números positivos, lo que se tiene que hacer es restar las cantidades y el resultado anteponer un signo positivo. Nada más. Es muy sencillo. Bueno, aquí nos vamos a dar más cuenta de haciendo ejercicios, ¿ya? Ya para obtener la diferencia de dos números negativos, lo que se tiene que igualmente, se tienen que sumar y se tiene en cuenta el signo nada más. No tienen nada, no tienen ninguna otra ciencia esto. Si se tienen signos diferentes, para obtener la diferencia de dos números de diferentes signos, se debe sumar al primero, ya, o el minuendo, el opuesto del número que se resta, o el sustraendo. Bueno, sustraendo, dividendo y todos esos términos tienen más en operaciones de potencias y de productos, ¿no? Pero bueno, aquí ya les vamos incluyendo un poquito más. Lo opuesto de un número es ese mismo número con el signo contrario, ¿no? Ya nos damos cuenta más de aquí en los ejemplos. Ya restar esto, ya muy sencillito, ¿cierto? De signos distintos, 8 menos 2, ya 6, nada más, no hay nada que hacer. A restar 2 menos 8, entonces aquí el 8 es mayor a 2, ¿cierto? Entonces aquí predominaría el signo negativo, nada más. Y así vamos haciendo el resto. Y al restar, aquí que tienen los dos términos, tienen signos negativos, tienen signos iguales, pero signos iguales negativos. Entonces el resultado, ¿cuánto tendría que ser? A ver, aquí vamos viendo a alguien que, a ver, entonces, Carlos Lochamín, él me dice cuánto saldría eso. Ya, sale menos 6. Exactamente, porque ya se hace la ley de signos, nada más, ¿cierto? Muy sencillo. Ya, listo, gracias. Y así vamos trabajando con el resto, ¿cierto? Ya. Listo, igualmente en el otro, que sería menos 2, menos 8, aquí en cambio sería al revés. Solo estamos dando una vuelta, entonces aquí sería el resultado positivo. Nada más. Ya para la multiplicación, y aquí ya vemos bien. Entonces aquí la regla para hacer multiplicación y bueno, y para la división, ya para adelantarnos un poquito, tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos dos términos del mismo signo, el resultado va a ser positivo. Y si tenemos dos términos con distintos signos, el término va a ser negativo. Esta es la única regla que se tiene para el producto. Es muy sencillo, ¿no? Entonces aquí sí ven. Entonces tienen el mismo signo, ¿cierto? Entonces el resultado va a ser positivo. Y aquí en este caso tienen diferente signo, por ende el resultado va a ser negativo. A menos AB, nada más. Igualmente aquí, signos diferentes, resultado negativo. Signos iguales, resultado positivo. No tiene nada más que ver aquí. Ya, entonces para la división igual hay que tener la misma consideración o la misma metodología para resolución. Nada más que si son del mismo signo, positivo. Si son de distintos signos, negativos. Los resultados, nada más. Como ven aquí, entonces los dos son positivos, por ende el resultado va a ser positivo. Y aquí son los dos negativos, el resultado va a ser igual positivo. Entonces da lo mismo, ¿cierto? Tener A dividido para B que menos A dividido para menos B. Nos dan lo mismo. ¿Por qué? Porque el resultado solo tiene que ver si es que uno varía. Si es que los dos varían, ya el resultado va a ser igual. Igual aquí mismo, si es que tenemos menos A dividido para B o A dividido para menos B, el resultado va a ser igual a menos A dividido para B. Es lo mismo. No tiene nada que cambiar. Ya ahorita sí vamos a algo de operaciones, un poquito más. Ya el orden de las operaciones o de los términos que tenemos que ir resolviendo en una ecuación o
o en una resolución de diferentes fracciones de operaciones, ¿no? Ya, primero, dice que dentro, bueno, como sabemos, dentro de cualquier operación o cualquier término se pueden tener tanto llaves, corchetes y paréntesis, o paréntesis, corchetes y llaves. En ese orden, siempre se ponen primerito los paréntesis, luego los corchetes y luego las llaves. Por ende, se van a resolver de igual manera. Primerito se van a resolver los paréntesis, luego los corchetes y luego las llaves, ¿ya? Y ahí, generalmente a veces utilizamos otra nomenclatura, realmente no utilizamos los corchetes o sino solo utilizamos paréntesis. Entonces en esos casos sí es un poquito más ya de escritura, que tenemos que ir resolviendo de afuera, macho, de adentro hacia afuera, ¿no? Ya, pero lo ideal es que, como les dije, primero pongamos paréntesis, luego corchetes y luego las llaves, ¿no? Para que podamos resolver de manera más coherente, por así decirlo, de manera más fácil. Hasta se le hace de manera más didáctica. Ya, como dijimos, entonces primero vamos a resolver de esa manera. Paréntesis, corchetes y luego llaves, ¿ya? Vamos a romper, en matemáticas se le conoce o se le pone el nombre de romper eso, ¿no? Ya, y por último, o ya después de haber resuelto esto, se le resuelve los términos que tengan exponentes y raíces, nada más. Ya. Aquí, bueno, ya igual, por el orden de también después de hacer la resolución de potencias y raíces, que también hacemos, donde ya hacemos las multiplicaciones y divisiones. Entonces, para el último, o sea, ya al final, nada más, hacemos la resolución de sumas y restas. Al final, verán, ya. Igual, de izquierda a derecha, siempre se trabaja de esa manera, de izquierda a derecha. ¿Ya? Es importante tener presente que una barra de fracción actúa como un símbolo de agrupación. ¿Qué quiere decir esto? O sea que primero tenemos que resolver todo el término del numerador y luego todo el término del denominador. Ese sería lo más sencillito. ¿Ya? De ir resolviendo por partes, en el caso de fracciones, ¿no? Y ahí vamos viendo más de la nomenclatura, pero ya más adelante en los ejercicios. También es importante recortar con signo menos. Procediendo a un símbolo de agrupación significa que los elementos agrupados al interior de paréntesis, corchetes o llaves deben multiplicarse por menos 1. Bueno, ¿esto qué significa? Que si es que un signo negativo está fuera de un paréntesis, o sea, que engloba todo un paréntesis, o unos corchetes o unas llaves, tienen que hacer un cambio de signo, como ya deben saber ustedes, ¿cierto? Ya, entonces vamos ahí. Entonces dice, para simplificar la expresión, entonces ahí sí, como ya es algo que generalmente saben eso, entonces vamos a ver. A ver, vamos a hacerle participar a alguien. A ver. Miriam. ¿Sí está Miriam? A ver. ¿Se encuentra? No se encuentra. A ver, ¿quién está? Bueno, Milton. A ver, vamos. Para hacerle más ágil. A ver. A ver, Milton. A ver, entonces, ¿cómo le resolverías esa expresión? Milton. No. A ver, alguien más entonces que le vea, a ver, que me diga cómo le resolvería. A ver, Edwin Casillas, a ver. O Estefanía, a ver, Estefanía que ahorita ya se solicitó. Ingeniero. A ver, ya que se... Diga. Sí, el 9, el primero lo que está dentro de los paréntesis, que ¿Ya? sería 9x menos x menos a. Ya, 9x menos a menos x. Ya, Eso sería 8x menos a. ya, después, ¿qué le haría? Ya. Y ahí salgo a los paréntesis, ¿cómo se llama? A los corchetes. Entonces, se mantiene el signo porque está mal. Entonces queda 9, quedaría 2a menos x, de 9x menos 2a.
No, o A cuadrado. Claro, ya si es que le No, A resolvemos más todo. A. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Y lo mismo pasa al salir, saliendo de eso tenemos que cambiar el signo porque está otro menos afuera del paréntesis, afuera del corchete. ¿Ya? Tenemos que Sí. cambiar el signo. Entonces ¿Ya? sería menos 9x menos 2a. Más 2a. Sí, ya, Menos claro. 5x, entonces sería 4x menos 2a. Sería, a ver, verá, menos Y 5, por- menos 5x menos 9x sería menos 14x, 9x menos menos 13x más 14x 2a. más 2a. Ajá. Y de ahí, como afuera está más, se mantiene el signo y quedaría más 3x. Sí, ahí solo lees, exactamente. Ya eso sería ir rompiendo, ¿cierto? Ya listo, muchas gracias. Ya, sí, sí, así mismo se va haciendo. Bueno, aquí no lo íbamos resolviendo por partes, sino que íbamos manteniendo los términos, sino que, claro, podíamos hacer las operaciones individuales más sencillo, ¿cierto? O sea, si no hacer toda la operación al final, pero teniendo en cuenta esos cambios de signo, que aquí el único cuidado que teníamos que tener era el de hacer el cambio del signo para romper los corchetes, nada más. Ahí entonces vamos al siguiente. Igualmente aquí, entonces aquí como tenemos el dividendo, entonces eso ya sería una manera ya de otra forma de escribir. Para mayor facilidad, entonces tendríamos que escribir de esta manera. ¿Cierto? Entonces primerito, toda la parte del numerador sobre toda la parte del denominador. Entonces tendríamos que resolver primero el numerador y luego el denominador por partes, ¿cierto? Igual, primero rompiendo la parte de los paréntesis, de ahí los corchetes y luego, por último las llaves. Y de ahí sí hacer la parte de la división. ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces primerito rompemos el paréntesis, como dijimos, luego rompemos de los corchetes, por último rompemos las llaves, y bueno, y de aquí vamos a hacer la operación, o podríamos haber hecho primero la operación, como quieran, ya depende de la facilidad de lo que ustedes quieran. Por ejemplo, A con A se van, entonces ahora nos queda 2A menos 1 arriba, y arriba igualmente, que nos quedaría 4A menos 2A, 2A menos 1. Sí, lo mismo, entonces como es lo mismo arriba, lo mismo abajo, se simplifica y nos queda una, nada más. Ya. Entonces, ya. Ya igualmente aquí con las operaciones de simplificación, igual, siempre van a seguir los mismos términos, ¿cierto? Igual, primero vamos a resolver términos por términos. A veces es más sencillo, como dijimos, primero a resolver los paréntesis y ir trabajando con expresiones más cortitas, ¿cierto? No ir trabajando así como está aquí, ¿cierto? O sea, ya de una podemos haber hecho la suma de menos 2A, menos A, menos A, que nos quedaría menos 4A. Y más 2A, que quedaría 2A, menos 2A. Igualmente aquí, o sea, todos los A con A y todos los B con B, nada más. Pero aquí va trabajando todito. Bueno, aquí ya le simplificó, ¿sí ven? Igualmente acá, ya rompió ¿qué? Los paréntesis, pero los paréntesis que están acá solitos. E igualmente los corchetes. Que el 3 está pasando a multiplicar, obviamente por la propiedad de la multiplicación de un término por un escalar, que le multiplicamos por cada término y nos sale aquí los 18 y los 9, obviamente con el cambio del signo pertinente, ya que tiene el signo negativo. Entonces, si tiene el signo negativo, nos cambia todo lo que está en los corchetes. Entonces aquí nos quedaría positivo y negativo y multiplicado por los tres. Ya. Y aquí nos va a tener al final esto. Y de ahí solo hacemos igual, la propiedad de distributiva igualmente y nos queda esto. Que ahí puede ser cualquier variable. Así mismo como vemos en los números complejos que pueden ser ya sea reales e imaginarios. En este caso todos son reales, ¿no? Porque no tienen y. Solo donde hay y es una fracción, un término imaginario. Pero aquí podemos multiplicarle o por cualquier número, eso no tiene nada que ver. Ya entonces, ya digamos, para que recuerden la resolución de este tipo de ejercicios, que solo tienen que ver que si tienen todos signos iguales, se suman, no tienen nada que ver más allá.
Aquí en este caso, si es que tiene signos afuera, que se hace, se le cambia el signo y de ahí se suma. Entonces, que quedaría positivo 10x menos 6, que nos quedaría 4x. ¿Sí ven? Listo, nada más. Y en la parte de acá, igual, cogemos el número, como son signos con el mismo, son dos términos con el mismo signo, negativo y negativo, podemos simplemente sumar 8 más 4, 12. Y como los dos tienen el mismo signo, cogemos el signo, menos 12, nada más. O sea que ya tienen más dominio de las operaciones matemáticas, hacen de una la operación que es ya algo más mental. En este caso más son para la resolución de términos de ecuaciones. Ahorita presentamos algo sencillito, pero ya resolviendo ya es algo más complejo, como les dije. En el caso igual aquí. Aquí ya tenemos ya en la vida, ya en la resolución de ejercicios, ya no es que solo nos van a presentar dos términos y listo. Como vimos en la parte de simplificación de operaciones, pueden ser muchos términos, pueden ser hasta 20, ya depende. Y dentro de cada paréntesis puede haber otra operación y bastantes términos o bastantes variables, como se les denomina, pueden estar dentro A, B, C, D o X, Y, Z, como quien quiera. Igualmente, y podemos ir resolviendo. Igual como son del mismo, se pueden solo sumar, nada más, y nos sale la respuesta. Para signos de, bueno, como dijimos, a ver, para signos de multiplicación y división, entonces el único parámetro a considerar que tiene que ser que si son del mismo signo, el resultado es positivo. Y si son de distintos signos, el resultado es negativo. Entonces aquí son de distintos signos, entonces negativo. Y listo, de ahí solo multiplicamos los términos. 24 por 3, 72 y A por B, listo, nada más. Igualmente aquí, en división es lo mismo, ¿cierto? Distinto signo, negativo. 72 para 8, 9 por 8, 72, entonces el dividendo es 9. Mismo signo, resultado positivo. Mismo signo, resultado positivo, 4 por 5, 20 y XY, nada más. Igualmente, y aquí en cambio tenemos la facilidad de que podemos simplificar. MN y MN se pueden simplificar. E igualmente el 2 con el 4, ¿por qué? Porque el 2 es múltiplo, el 4 es múltiplo de 2, entonces podemos simplificar. Y dos términos con el mismo signo, entonces resultado positivo, nada más. Igualmente aquí, términos con distinto signo, entonces se le cambia de signo y se le simplifica y no hay nada más que hacer. Y listo. Aquí, a ver, entonces lo único que tendríamos que tener en cuenta, la única regla, entonces, a ver, ¿qué sería? A ver. Vamos viendo a alguien. Margarita Romero, por favor. A ver. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. A ver, sí, dígame entonces, ¿cuáles serían las consideraciones básicas para resolver los ejercicios que ahorita vimos? Los que se acuerden, los términos básicos, lo que usted tiene que tener en cuenta para la resolución de este tipo de ejercicios. ¿Qué se rompe primero? ¿Qué tiene que considerar para la multiplicación y división? Y para la suma y resta, nada más. Ya, lo que es para la suma y resta, igual lo que tendríamos que tener en cuenta, que igual si son números positivos, todo se suma. Si son números negativos, igual esos se suman, pero conservarían el signo negativo. Para la multiplicación, tendríamos que considerar igual los dos signos, los que signos iguales, positivo, y signos desiguales, lo que son negativo, igual para la división. Y Exactamente. que se podría más, en esto también indicó sobre lo que, los signos de agrupación, lo Ajá. que son los corchetes, perdón, sí, los paréntesis, los corchetes y las llaves. Ajá. Igual hay que irlos eliminando de acuerdo a ese orden. Ajá. Y ahí, luego, Eh, ¿qué se resuelve? o sea, de ahí se resuelve dependiendo si sea suma o resta, dependiendo de la operación que sea, se va, o sea, aplicando tanto, o sea, la ley de signos para multiplicación, división y lo que es para la suma y resta. No Ya. sé si ahí me di a Sí, entender. ya, solo faltaba de que
Ya después de romper en ese orden los signos de agrupación, se le resuelven las potencias y radicales, luego de las potencias y radicales, se le resuelve multiplicación y división, y al último sumas y restas, ¿cierto? Y de izquierda a Ya. derecha. Eso nomás, ¿ya? Ok, Ya, ya, listo. gracias. Ya, eso. Entonces ahí, entonces ya eso sería la clase de hoy, porque ya son las 8. Entonces nos vemos el día jueves, ¿ya? Listo. Ya que tengan una buena noche y una buena semana, ¿listo? Entonces ahí dejamos. Muchas gracias por su atención.